Esta ley busca reconstruir el tejido social de las comunidades víctimas del despojo y el desplazamiento, fortalecer el patrimonio de las familias campesinas protegiendo sus tierras y ofrecer soluciones con proyectos sostenibles. Esta es una ley que tiene un gran perfil histórico, con la cual se le va a poder cumplir como sociedad colombiana a través del Estado a millones de víctimas y a centenas de miles de campesinos a las cuales les arrebataron la tierra en las décadas pasadas. La ley provee una serie de mecanismos, de instituciones, de recursos financieros para que se le pueda cumplir a las víctimas y así empezar a saldar una deuda que estaba allí, que estaba insoluta, que estaba sin pagar, una deuda para con la historia colombiana, para con el derecho internacional, para con el derecho interno y ante todo con las víctimas. Esta ley tiene, digamos, dos grandes partes. Una, las víctimas en general, y otra, una especie de víctimas, un grupo de víctimas que son aquellas víctimas cuyo agravio, cuyo damnificación fue la de haber perdido a manos de violentos las tierras y ahora se les quiere facilitar la recuperación de ellas. El acceso a la tierra ha sido uno de los ejes del conflicto armado. La aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es vista como un aporte fundamental a la resolución del conflicto, debido a que el gobierno reconoce que existe el despojo y una gran cantidad de colombianos vulnerados en sus derechos. Los cálculos que existen es que podemos estar hablando de no menos de 400.000 familias, naturalmente en las últimas décadas. A esas familias les pasó dos cosas. Una, tuvieron que dejar muchas veces sus tierras abandonadas, salieron despavoridas y entonces ahora debe haber un acompañamiento para que vuelvan a asentarse en sus tierras quienes así lo quieran. Por lo menos 4 millones de hectáreas están en esa condición, tierras abandonadas. Abandonadas no de buen grado, sino a la fuerza. Y 2 millones de hectáreas, esas sí fueron arrebatadas del todo, se las quitaron, grupos delincuentes de todos los pelambres, y entonces la ley lo que dice es cómo se le va a ayudar a esas 400.000 familias o las que estén frente a las tierras desposeídas o arrebatadas para que las puedan recuperar. Estamos hablando de un universo al menos de 2 millones de hectáreas. La ley posee mecanismos de seguridad efectivos para quienes reclaman sus tierras o defienden los derechos humanos. Esto permitirá superar el estado de violencia y proteger integralmente a la población vulnerada. La ley crea una unidad especial que se va a poner en marcha, que se va a reglamentar, que va a estar bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, que se llama Unidad de Restitución de Tierras. Ante esa unidad, o ante esa unidad a través de jueces, de personerías, de defensorías del pueblo regionales, un campesino puede denunciar que le fueron arrebatadas las tierras. Todas esas solicitudes llegan allí, se centralizan y se empiezan a estudiar con cuidado una por una. Con un sistema pues muy sofisticado, se va a ver cada predio, cada finca, y se va a poder establecer si sí efectivamente fue arrebatada. No basta que yo vaya y me presente y diga, a mí me quitaron la finca, devuélvanme. Ese es el inicio de un proceso, hay que demostrarlo. El Estado le va a ayudar a ese campesino o a esa familia despojada a producir la prueba, y si la prueba se produce, entonces lo va a acompañar también hasta un juez agrario, que para el efecto también se está creando, para que ese juez mediante sentencia le devuelva la titularidad de la tierra. Si en el entretanto, porque pueden haber habido cadenas de transacciones, primero fue el despojador, después su testaferro, y 20 años después se puede dar el caso de que esa tierra haya ido a dar a un tenedor de buena fe exento de culpa, entonces la ley, que es respetuosa con los honestos, con los derechos adquiridos de buena fe, dice, devuélvale la tierra al que la perdió, pero indemnice al que la tenga en este momento de buena fe exenta de culpa. Es decir, de esta tierra nadie debe temer si no es un despojador o un testaferro. El gobierno nacional apropiará los recursos necesarios para adelantar el proceso de reparación de víctimas consagrado en la ley aprobada por el Congreso.
A partir del año 2012, las partidas que se requieran con el fin de cumplir el proceso de reparación de las víctimas de la violencia serán incluidas en el presupuesto de cada año. Esta es una ley que se va a aplicar durante 10 años, así lo dispuso el Congreso. Entonces es una ley que gradualmente se va a aplicar a lo largo del tiempo. El gobierno ha hecho un estudio muy cuidadoso de los costos unitarios de cada una de las hipótesis de restitución, de resarcimiento de víctimas, de restitución de tierras, y tiene calculado cuánto más o menos va a valer cada año la ejecución de esta ley. Entonces el compromiso del gobierno es que en cada presupuesto de los 10 años que vienen adelante, cada año haya unas apropiaciones, es decir, unos recursos suficientes para ir cumpliendo y honrando muy puntualmente toda la ley. La ley puede valer 40, 50 billones de pesos, pero eso se traducirá en apropiaciones presupuestales anuales del orden de 1 billón y medio de pesos cada año. La ley promueve el retorno en condiciones de libertad, dignidad y seguridad para permitirles a quienes regresan reconstruir sus campos para la producción, generar su propio sustento y el de sus familias y fortalecer al sector agropecuario. De esta ley solo tienen por qué temer los usurpadores y sus testaferros. Esta es una ley que no es pugnaz, que no es antagónica, que no va a entrar en conflicto con la agricultura grande, mediana o pequeña, que la desarrolla la inmensa mayoría de los agricultores colombianos, que es gente honesta, y simplemente va a poderse compaginar los procesos de restitución con la continuidad en las áreas donde no hubo despojo de la agricultura normal que tanto necesitamos apoyar y favorecer en Colombia.